Bienvenidas y bienvenidos al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, el MUNCIT. Es un honor para nosotros el recibirles a todos ustedes esta tarde aquí, después de la ciclogénesis de ayer, que no fue fácil la cosa. El día de hoy brilla, por fortuna, y brilla, entre otras cosas, porque están ustedes aquí. El museo tiene una función social importantísima. Nosotros conservamos, investigamos, recuperamos, exponemos y contamos, comunicamos el patrimonio. Pero el patrimonio científico y tecnológico que albergamos en el museo es importante, desde luego. No sería nada sin el patrimonio verdaderamente relevante en nuestra historia, que son las personas, que son personas como todos ustedes, que han venido a pasar esta tarde en un evento que se celebra por segunda vez en nuestras instalaciones, que es la entrega de premios de la asociación Proyecto Máscaras. Estamos orgullosísimos de que una vez más Isabel y Iago e Isabel, son montatanto, hayan pensado en este museo que es de todos y de todas, para acoger y celebrar esta tercera edición de las jornadas de acción voluntaria. Muchísimas gracias. Ahora se me ha ido lo que quería decir. Bueno, yo no quiero quitar mucho tiempo a la jornada, porque lo verdaderamente importante es lo que va a suceder a partir de ahora. Vuelvo a agradeceros a vosotros el que hayáis pensado en el museo, y les agradezco, por supuesto, a todos ustedes que estén aquí. Gracias. Se quedan callados. O primeiro é dicir que o prazer de estar no MUNCIT é noso. A primeira vez que nos dixeron da posibilidade de preguntar, de facer aquí esta xornada, nos pareceu un pouco de ciencia ficción, ¿no? E o trato, esta sala maravillosa, o sea, isto é un regalo para unha entidade poder plasmar aquí unha acción deste tipo, ¿no? Con respecto ao que dicía Ana, máis, encantoume que fixera fincapé no feito de que isto xira en torno ás persoas, non? O sea, a actividade museística xira en torno ás persoas, a acción voluntaria xira en torno ás persoas, obviamente o que facemos dende Proxecto Máscaras xira en torno ás persoas. Hoxe temos unha serie de baixas, chegamos a unha conclusión, non? Que xa plantexamos en xunta directiva, de cambiar a data, que tiña un valor simbólico facela na primeira semana de xuño, pero a imos cambiar para a última semana de maio, porque é bastante máis doado mobilizar a xente e que non haxa problemas de exámenes laborais, tal, non? Porque, claro, hoxe aquí vai faltar algunhas das persoas que imos ver no primeiro capítulo da sitcom, que son precisamente peza clave agora mesmo do que estamos a desenvolver dentro de asociación, non? A sitcom foi unha idea moi tola que tivo Isabel hai un ano e pico, que creo que resolvimos dun xeito bastante decente, e que realmente nos motiva, pois agora mesmo estamos ca rodase do segundo capítulo, nos motiva a seguir invertindo ingentes cantidades de esforzo e de saúde en sacalo adiante, porque somos moitas persoas que participamos, moi diversas, e procuramos un pouco de simplificar este lema que temos en pantalla, non? O sea, Isabel a cito moito porque é a que ten as palabras casi nesta simbiosis. O sea, a nosa convicción é sinxela, sí, é sinxela, non? Pero temos que buscar a posibilidade de sacar esas oportunidades para as que hai tanta xente que quere ter, non? Esas oportunidades de facer algo, de demostrar algo, de esforzarse, de afrontar os retos. Nada máis, non me quero alongar, imos poñer o primeiro capítulo da sitcom e logo teremos unha pequena mesa de debate na que, por certo, estará Ricardo, e logo presentaremos. Isabel fará a presentación xa máis protocolaria, pero que é unha das persoas das que hai eu xa uns 15 anos recollín ese termo de acción voluntaria, non? Que me gusta moito máis que voluntariado, non? Porque a acción voluntaria implica estar facendo algo e aparte nun contexto de participación social. Pero bueno, eso sairá despois en boca das tres persoas da mesa. Moitísimas gracias.
Antes de comezar, como temos por aquí a dúas personas, ao mellor queren dicir algo, Ángeles de la Iglesia e Iago Graña, que, por Dios, xa que este ano non queres actuar, polo menos as dúas personas que máis rosmaron durante a rodaxe podían subir a dicir unhas palabras un momento. Doña Ángeles, por favor. No, verdad. Bueno, está visto que eu non aprendo. Sempre me van encerronas e sigo vindo estas historias. Na próxima xa me borro, Bueno, eu, lóxicamente non contaba con estar aquí, a miña función era completamente outra, pero bueno, o que podo dicir é que, bueno, tive a sorte de participar dentro do ano 2008, cando empezamos a falar de facer cousas como esta, coa idea de empezar con a curtametraxe, pero bueno, hai un Iago que a verdade que a súa cabeza non para, que está moi tolo e que dunha pequeniña idea acabou facendo algo pois dunhas dimensións considerables e sobre todo o bonito é que atinse a moitísima xente diferente que demostra cada sesión, en cada momento de traballo que nos atopamos, que esas diferencias realmente están cando se ven desde fora. Cando estás dentro, cando convives, esas diferencias difumínanse porque se dá esa circunstancia de que o que ves son as persoas e non as cousas que nos diferencian desas persoas, que é algo que en Aspronaga levamos tempo traballando, é unha idea que é a nosa base para programar, para sacar adiante proxectos. Entonces, para nós este é un proxecto estupendo, un proxecto guía, porque ademais de conseguilo, dalle pois esta visibilidade, e por iso para min é un orgullo e é un placer seguir colaborando neste proxecto, chegar a isto e o que nos queda, porque nos queda moito máis. Moitas gracias a todos por vir a acompañarnos. Que non o presentei, pero Iago Graña é o director de Ocio da Aspronaga, que non é calquera cousa. Perdón por saltarme o protocolo. Nos pouco a pouco imos aprendendo de xente como Manuel Aguilar, que é unha persona que sabe moito, pero a verdade é que o protocolo estamos sustiños, non? Sobre todo eu. Ángeles, por favor. Buenas tardes a todos. Y aquí estoy porque me mandaron, como diría el otro. Bien, yo empecé un poco de broma, porque yo soy una persona muy nerviosa y yo tengo que hacer hincapié en que esto que habéis visto no es la verdad de la historia. La verdad de la historia es un trabajo tremendo, profundo, ímprobo, un trabajo constante, a veces incluso que, bueno, que me hagan a mí comer con un bocadillo ya manda a llover, y esto me ha pasado a mí, a mi edad, como la salida esta de ahora. Pero bueno, yo creo que todo esto no se podría hacer sin personas que como vosotros colaboráis. Permitidme además que nombre un par de personas de las que están aquí. Una es mi querida exconselleira Pilar Farjas y la otra es mi querida presidenta Paula Gundín. Gracias por venir, porque colaborar es muy importante. Y a los actores y a las actrices, que deciros que nos hemos metido en otra hora, que aún no la hemos terminado, que no sé lo que va a terminar, pero el año que viene nos volveremos a ver si nos ayudáis, porque creo que el trabajo de Iago y de Isabel, de verdad, yo que soy una persona de poca paciencia, que me gusta, a veces quiero hacer las cosas antes de pensarlas, y eso es un problema. Yo no sé cómo tienen tanta paciencia y creo que el aplauso se lo merecen ellos. Isabel, todo teu, con Ricardo, Paula e Ana. Bueno, como veis, nuestra mesa es Cultura y Ciencia para la Normalidad. Han estado destacando desde Ana abriendo las jornadas, Iago y todo el mundo que si algo es importante son las personas. Siempre detrás de cada institución, vemos las instituciones desde fuera y parecen un bloque. Sin embargo, cuando nos acercamos, lo único que hay, lo verdaderamente importante, son las personas. Nuestros premios Buenas Prácticas, que vendrán a continuación, son una muestra de ese reconocimiento entre la propia sociedad
Por eso, pues cada año las personas que lo han recibido van eligiendo a las siguientes. Pero no queríamos dejar de ver, porque aunque, como yo suelo decir, y soy un poco brusca a veces con las cosas, el ámbito de la RSC, de la responsabilidad social corporativa, a veces es un poco mercadeo, es un poco fachada, es verdad, pero también hay que saberse acercar a las instituciones, y en este caso queríamos escuchar buenos enfoques sociales o cómo se van fraguando, o buenas prácticas que llevan mucho tiempo, pues desde el ámbito de un concello, el Concello de Cambre, y aquí está Ricardo, que su experiencia nos va a contar ahora, es decir, al frente de la oficina de voluntariado de allí, que tiene una base muy real en la propia ciudadanía, desde el ámbito institucional, pero no tan directo como el Museo de Ciencia y Tecnología, y Ana es la coordinadora de Relaciones Institucionales, y un día nos contaba cómo están investigando y avanzando en el enfoque social, y creo que es muy interesante, o desde el ámbito empresarial, muy ligado a la educación, como es Paula Gundín, no estoy diciendo los segundos apellidos, que poco protocolaria. No pasa nada. Están aquí, que con su cadena de escuelas infantiles Os Pequerrechos y el British Royal College, ¿lo he dicho bien o al revés? British Royal School. Vale. Mi inglés es bastante malo. Es decir, a mí me llamó la atención ese enfoque. Hay una expresión concreta, que todo el mundo tiene que aprender a su ritmo. Y eso es una cosa que nos toca muy de cerca. Es además también socia protectora del MUNCIT, que decir, porque nos da marco a las grabaciones, a los actos, nos da apoyo. Y entonces, esto es una mesa ágil. En primer lugar, simplemente quiero que, eso que yo di un pequeño apunte, nos cuenten cómo es, pues por el orden en el que ya estamos, por ejemplo, cómo están enfocando este ámbito social, esta parte de responsabilidad desde cada una de las instituciones. Ana Correas, que es doctora en biología, especializada en peces de agua dulce. Pues sí. Prometo que en la web vamos a colgar los currículums de todos. Bueno, ya me han escuchado antes un poquito, ya conocen mi voz. Sí, efectivamente, yo soy doctora en ecología de peces de agua dulce. Lo que pasa que la vida a una la lleva por derroteros que nunca se ha marcado, probablemente, ni siquiera en la imaginación. De manera que en el momento en que entré en contacto en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid, donde yo realicé mi tesis con esto que llamamos la comunicación del conocimiento científico, la transmisión del conocimiento científico, dejé de lado mi carrera investigadora en el ámbito de la ecología y comencé a trabajar directamente con el patrimonio y con la investigación en cómo transmitir ese otro tipo de conocimiento. Hasta que llegué aquí al museo y, como bien decía Isabel, nosotros, y como yo antes mencionaba, la función social de los museos está muy bien establecida desde hace años. Los museos tenemos una larga tradición de contacto con la sociedad. No siempre fue así, desde luego hay que tener en cuenta que los primeros museos de los cuales partimos los actuales no eran abiertos al público general. Estaban aquellas cámaras de curiosidades que pertenecían a la Iglesia o pertenecían a personas con mucho poder económico. Lo que hacían era recibir a sus amistades o a otro tipo de personalidades. Debían además tener una cita previa y eran los únicos a los cuales se les permitía entrar en aquellos gabinetes o cámaras de curiosidades. En 1610 se abre el primer museo público en el Reino Unido, el Ashmolean en Oxford, y ya empiezan a hablar muy abiertamente de que los museos deben ser abiertos al público para el beneficio general de la sociedad. A partir de ese momento hemos ido trabajando con esa sociedad que realmente es la razón nuestra de existir. No tendría ningún sentido albergar las colecciones
Por ejemplo, en el caso del museo tenemos más de 18.000 objetos del ámbito científico y tecnológico, y si los tenemos en los almacenes, pues no nos sirven para nada. No sabemos, no tendría ningún sentido que no diésemos a conocer a toda la ciudadanía cómo ha ido avanzando la investigación científica y el aprovechamiento y la aplicación tecnológica. Todo esto está muy bien, pero realmente había un aspecto que no habíamos tenido en cuenta, y era precisamente las diferentes capacidades de las que ahora todos hablamos. En algunos casos puede resultar pues, incluso una excusa. Los museos no podemos escudarnos en el desconocimiento de las distintas capacidades que tienen las personas. No todo el mundo camina como nosotros, ya lo hemos visto en el caso de la película. No, es que usted no, pero ¿qué problema tengo? Pues efectivamente, resulta que sí que tienen problemas, y no por la dificultad de caminar, sino por las dificultades que les hemos ido poniendo, los que nos consideramos sin problemas, normales. No nos hemos dado cuenta de las dificultades, de las barreras físicas que se pueden encontrar muchas personas. Nosotros en el museo, en el año pasado, nos hicieron un estudio de accesibilidad. Debíamos cumplir una normativa legal que nos indica que debemos eliminar barreras físicas, pero también barreras cognitivas. De pronto nos dimos cuenta que en este edificio maravilloso, en este prisma de cristal, que siempre nos habíamos vanagloriado de lo accesible que era desde el punto de vista físico, pues no lo somos tanto, ni mucho menos. Sí que es cierto que la existencia del ascensor en un edificio como este, en un museo como este, que tiene una circulación prácticamente vertical en su totalidad, si no tienes un ascensor, pues hay un cierto sector de la población que no podría visitar las salas de exposición. Pero no solamente aquellas personas que van en silla de ruedas, cualquier persona que puede tener una dificultad para caminar, porque tiene una lesión. Entonces estábamos muy orgullosos de eso, y de pronto empezamos a ver que teníamos una serie de deficiencias que habría que subsanar. Pero hay que ir más allá, La cultura tiene que estar, es para todas y todos. Eso que implica en los museos, que hacemos grandes cosas, también tenemos severas problemas que en ocasiones no detectamos. Y, por ejemplo, cuando queremos explicar algo, nos da por contarlo con muchísimo detalle en esas famosas cartelas que luego nadie leemos. Ni siquiera los que vivimos de los museos, y es nuestro espíritu el museo. Cuando vamos a otro museo, pues en ocasiones pasamos muy rápido por esos objetos de arte, por esas pinturas, y no leemos. ¿Para qué vamos a leer? Pero hay quien sí que lee, y no todo el mundo tiene una capacidad de lectura o de comprensión igual. De manera que otra de las acciones que estamos llevando a cabo es realizar una traducción de nuestras cartelas, de nuestra documentación, a una lectura fácil, que todas las personas agradecen, porque además incluso también ese sector juvenil, que están muy acostumbrados y que tienen una cultura netamente visual o audiovisual, pues también el leer y su comprensión lectora se está detectando que es menor. Hemos empezado a desarrollar algunas acciones que no llevábamos a cabo. Por ejemplo, tenemos un módulo táctil en una de nuestras salas de exposición, en la que recibe el nombre precisamente de Patrimonio. Es un rincón muy pequeño donde estamos trabajando con réplicas para que las personas que son ciegas puedan ver cómo son esos objetos de los que hablamos y nosotros atesoramos, como esferas armilares o como sextantes. Pero además también desarrollamos talleres para niños que son videntes. Es una cosa tan sencilla como colocar un antifaz y que ellos se pongan en el lugar de esas personas que son ciegas y que no ven lo mismo que vemos nosotros.
Son pequeños pasos, desde luego. Todavía nos queda mucho, muchísimo por aprender, pero tenemos muchísimas ganas. De manera que lo que hacemos es entrar en circuitos donde hay otras personas que tienen muchísima más experiencia que nosotros y que nos pueden dar pautas. Participar, dar la posibilidad de que eventos como este, donde se encuentran asociaciones con una gran trayectoria como Máscaras, Aspronaga, que por cierto también hemos tenido algunas visitas guiadas a personas que se encuentran dentro de Aspronaga, pues para nosotros es un verdadero lujo, porque ellas y ellos son los que nos pueden enseñar si vamos por el buen camino. No tengo mucho más, de verdad, que contar, porque ya digo que vamos poquito a poco, porque eso sí, todos tenemos una limitación tremenda, que es desafortunadamente el dinero. Entonces, todo este tipo de tareas que llevamos a cabo pues pasan por tener un presupuesto y a veces pues no es fácil. Sí que es cierto que ahora mismo tenemos destinado una buena parte del presupuesto asignado al museo para subsanar pues esas deficiencias de accesibilidad física. Y en ello estamos. Hace poco leí algo que además me gustó mucho en un libro sobre el activismo en museos, el activismo social, que me pareció además muy revelador, porque hemos hablado durante mucho tiempo de accesibilidad y la persona que escribía el libro, una investigadora del ámbito museístico anglosajona, decía: no hay que confundir la accesibilidad con la inclusión. Es verdad, no tiene nada que ver. Tenemos que ser accesibles, tenemos que ser inclusivos y sobre todo tenemos que ver, me parece muy bonito esto de la normalidad. No hay una única normalidad, hay tantas normalidades como personas. No todos somos rubios con ojos azules, no todos son morenos con ojos verdes. De manera que también el aspecto físico es distinto. Hemos superado ciertas barreras en ese sentido y todavía hay muchas más que tenemos que superar. Con toda su ayuda, nosotros seguiremos trabajando por ello. A lo mejor me he enrollado mucho. Realmente Ana es tan deliciosa como está hablando ahora y tiene una capacidad de escucha maravillosa. Paula Bundín. Buenas tardes a todos. Bueno, yo estoy encantada de estar hoy aquí. La verdad que quiero felicitar a Isabel y a Iago por la labor que están haciendo. Me tienen alucinada con todo lo que hacen, de verdad. Estoy encantada de venir aquí, me pidió que viniese, me invitó y de verdad estoy contentísima. Os voy a contar una historia que me pasó hace 15 años. Yo dirijo 18 escuelas infantiles, os pequerrechos y un colegio. Y me llamaron del Consorcio As Mariñas, que estaban preparando un proyecto para insertar a las personas con discapacidad en el mundo laboral. Y no encontraban empresas que se brindasen a ayudarles. A mí en el primer momento que me llamaron no lo dudé. En el momento les dije que sí y que me ponía con ellos a trabajar. Me acuerdo que fui a Servicios Sociales del Concello de Culleredo y me explicaron todo el programa, cómo iba a ser, y me enviaron a 15 personas maravillosas con discapacidad para hacer prácticas en nuestros centros. Y la verdad que fue una maravilla el programa. Se quedaron con nosotros de esas 15 personas 12 y siguen trabajando con nosotros en nuestras escuelas. Y la verdad que son personas que realizan su trabajo de forma maravillosa. Yo me siento orgullosa realmente de estas personas, estos trabajadores que tenemos, tanto en diferentes ámbitos de cuidado, de comedor, de cocina, de limpieza, y yo ver la cara también de ellos, el sentirse realmente realizados, pues no sé, te da ganas de seguir adelante, de verdad que sí. Después también colaboramos muchísimo desde nuestros centros, nuestras profesoras, pues estamos en permanente contacto con el Materno Infantil de La Coruña. Pues en nuestros centros tenemos niños que vienen con discapacidad
y nos encanta estar en contacto con fisioterapia, los fisioterapeutas y con terapia ocupacional, porque realmente necesitan a lo mejor una serie de cuidados especiales y es muy importante que las profesoras de las escuelas y de los colegios acudan también a los centros para informarse un poco de cómo podemos ayudar desde que son muy pequeñitos. Y al mismo tiempo, estos fisioterapeutas vienen muchísimo a nuestros centros también para ver cómo nosotros trabajamos en las aulas y para poder interactuar, ¿no? Y la verdad es que tengo el caso, yo vivo en Cambre y tuve el caso de un niño en la escuela de Cambre que un día vino la mamá a pedir información y le dijo a Lorena, la encargada, le dijo: mira, yo traigo al niño, me dijeron que no iba a poder andar, lo tengo claro ya, pero quería saber si vosotros me lo podíais coger aquí en la escuela. Nosotros le dijimos que por supuesto que sí, y tenía un apoyo especial. Bueno, el niño cuando salió de la escuela con 3 años y medio andaba, y la madre estaba alucinada, me decía: es que habéis trabajado de tal forma y lo habéis motivado que para nosotros que pueda andar es un milagro. Pues yo todas las mañanas cuando voy a trabajar paso por el paraguas del Burgo y tengo que parar en el paso de cebra para coger la autopista. Pues no todos los días, pero casi todos los días me encuentro a mi querido amigo, mi niño Diego, que cruza solo andando y va al colegio con la mochila, que ahora debe tener ya pues 13 añitos o 14 o 15, y va él solo al colegio y siempre que lo veo le pito y me saluda. Y para mí, mira, he tenido logros en la vida maravillosos como empresaria, como madre que soy, que tengo 3 hijos también, pero quizás ver a Diego andando, yendo al colegio todos los días es algo que no sé, que me llega lo más adentro de haber hecho algo realmente importante en mi vida, de verdad que sí. Y después también en nuestros centros pues realizamos, por ejemplo, damos mucha formación a nuestro personal. Y una de los últimos cursos que hemos hecho es el lenguaje de signos. Para mí es muy importante que todas nuestras profesoras sepan el lenguaje de signos porque en cualquier momento lo podemos necesitar. Y colaboramos después también con un montón de ONGs. Esta semana, por ejemplo, vinieron al colegio británico, al British Royal School, los perros guías de Lions International, que es una ONG que tiene una central en Rochester, en Estados Unidos, donde los perros de los ciegos se preparan y después aquí llegan a Madrid y se distribuyen a diferentes ciegos de España a través de los clubs de leones. No sé si os suenan los clubs de leones, aquí en Coruña son varios, en España hay 90 clubs de leones y estamos en 206 países. Yo actualmente soy la gobernadora de Lions International en España, por eso yo llevo muy de cerca el tema de los perros guías. Y también desde la asociación esta, pues aparte de entregar los perros ciegos los perros guías a ciegos, pues hacen unas labores también maravillosas, como hacer escuelas en otros países que lo necesitan, o también hacer pozos de agua, que hemos hecho varios pozos de agua este año, vacunar contra el sarampión a miles de personas que lo necesitan. Y aquí en nuestra ciudad pues colaboramos muy de cerca también con Renacer, la asociación Renacer, que supongo que muchos la conoceréis, con Cascos, con la cocina económica, y la verdad que se hace una labor muy importante. Yo, desde luego, apoyo toda la iniciativa que se está haciendo desde aquí, de verdad, personalmente con todo mi corazón, porque me parece tan maravillosa la idea y reivindicar que las personas con cualquier tipo de discapacidad somos todos diferentes, somos todos iguales. Qué maravilloso ser diferente. Es lo que digo yo siempre a mis niños en las escuelas y en los colegios. ¿Qué más da cómo seamos? Cada uno somos como somos, pero todos somos importantes y necesarios en la sociedad. Todos. Y yo estoy muy orgullosa de tener en mi plantilla gente con discapacidad que lo hacen fenomenal. Y animo a todas las empresas que lo hagan. Porque además, una cosa es hacerlo por lo que quieras hacer tú con tu empresa, pero es que además hay empresarios que no saben que además, si lo miran de forma económica, tienen muchísimas ayudas. Es cierto, vamos a decirlo todo. Yo cuando participé en el programa del Consorcio de las Mariñas, no pensé en eso. En ese primer momento lo hice porque quería participar y quería colaborar. Pero después desde la gestoría me empezaron a informar y me dicen: pues estas personas no pagan la seguridad social. Y digo yo, jolín, es que los empresarios y las empresarias no están enterados.
Si no, seguramente que lo harían con más frecuencia. Y la verdad que es gente muy válida y yo tengo muchas amigas en la empresa que lo están haciendo genial y bueno, no tengo nada más que decir. Aplaudo la labor que estáis haciendo, de verdad. Es que a Paula es difícil llegar, pues una mujer que está en 1000 cosas. Pues estoy segura de que lo que menos le importa es lo de la seguridad social. Cuando lo hice no lo pensé, claro. No lo pensé, pero sí que es cierto que hay empresarios que si de forma egoísta lo pensasen. Yo, por ejemplo, a veces voy a charlas con empresarios y empresarias y estando a lo mejor en el club financiero, que estoy en la directiva, yo les empiezo a contar cosas de las que hacemos y digo yo, es que esto además os beneficia, ¿no veis? Y me dicen, pues tienes razón, pues yo nunca había pensado en eso. Y digo yo, hombre, pues mira, coges a esta persona, tienes un beneficio, te ahorras la seguridad social. Y me dice, pues es cierto, pues es una forma, a veces, yo que estoy en el mundo empresarial, es una forma de llevar también la voz y llevar todo lo que yo pienso, llegar a los empresarios para explicárselo, porque hay gente que no se entera. Lo bueno de eso es que eso, si les vale de enganche, estupendo, pero luego conocerán a las personas y ya se quedarán simplemente con las personas. Hombre, claro, es que yo estoy encantada. Yo en la Escuela Municipal de Bergondo tengo 2 personas que empezaron con la iniciativa esta del Consorcio de las Mariñas hace 15 años y aún siguen en la escuela y estoy encantada. Estoy encantada, de verdad. No me arrepiento para nada. Y en el siguiente capítulo veremos al hijo de Paula también. Ah, también, sí. Cambiamos de idioma tamén. Cambio de idioma, creo que aquí a maior parte somos galegos e Ana, que non é, pero nos entende. Non hai problema. Se non falo en inglés, non pasa nada. Ah, vale. Pues, vale. Entón irei eu a remolque. Vale. Non teño nin idea. Pero no caso de Ricardo, realmente teña que estar aquí Iago presentando, porque o flechazo tuvo ele hai moitos anos, que lle tocou tamén gravar a personas que traballan ali, que fan voluntariado. Entón, voluntariado, acción voluntaria, Ricardo está profundamente ligado a este ámbito por estudios, por traballo, por ponencias, por ti mismo, dar formación, e a mí me está máis difícil presentarte. Igual Iago facía mellor. Non te preocupes. Te deixamos a ti. Estou presentado de sobra, chamame Ricardo, son educador social. Existe un ligado ao mundo do voluntariado, primeiro pola miña función como educador no Concello, pero sobre todo grazas ás persoas voluntarias, porque, bueno, é un programa de voluntariado atípico dentro da administración, o que pasou en Cambre, e non pasou porque o provocase eu simplemente, sino porque o provocaron todas as persoas que participaron. E como a mesa, pois, está a falar en torno á importancia das persoas, a importancia da labor da visibilización, normalización, sensibilización que tamén facedes dende o Proxecto Máscara, pois quería centrarme niso, non? Na importancia das persoas e como as cousas poden funcionar incluso máis alá da acción voluntaria se nos quitamos ese corsé que levamos os funcionarios e funcionarias, políticos, políticas, institucións en xeral, e nos baixamos un pouco o redil, non? O de que é onde está a xente. E esa é un pouco a experiencia. Simplemente o Concello de Cambre, me supoño que nos invitaría por experiencia típica, atípica, non típica, Iago, alá polo ano 99, cando eu tiña pelo aínda, comezaba a traballar, pois non existía en todo o Concello ninguna asociación do terceiro sector, ninguna ONG que se dedicara a xestionar voluntariado. Sin embargo, sí que había moitísimos veciños e veciñas que querían facer voluntariado, e non na Coruña, sino no seu propio Concello. Entón, pois nada, pois a nivel político decidiuse comezar un programa municipal de voluntariado, pero téndonos un pouco en contra as técnicas e técnicos, non? Pois porque nos pensábamos que o voluntariado ten que xurdir do terceiro sector, ten que xurdir da cidadanía e non dunha institución, non unha administración pública. Aínda así, pois collimos as riendas e montamos un programa de voluntariado dende a administración, é dicir, público, con varios hándicaps. Por un lado, dende unha asociación de voluntariado ti podes marcar un perfil de persoa que estás buscando para un determinado proxecto. Dende unha administración pública ti tens que asumir a todo o mundo que te entra pola porta. Todo o mundo ten o mesmo dereito a participar dentro da administración. Será un hándicap. Pensábamos que era un hándicap, ao final foi pois a diversidade que é o que enriqueceu o proxecto, non? Ao final foi pois unha oportunidade máis que un hándicap. Por outro lado, nos dixemos que montaríamos o proxecto municipal de voluntariado sempre e cando non dependera de decisións ou
políticas ou técnicas. É dicir, é un proxecto de acción voluntaria de participación cidadá, non pode rexerse polos mesmos cauces que o resto de programas municipais. Entón, despois de moita liorta, de moitas reunións, pois aceptouse que o programa municipal de voluntariado iba a funcionar de maneira asamblearia. É dicir, todas aquelas persoas de veciños de Cambia que quixeran participar no voluntariado iban a ter un itinerario de xestión, de formación, en participación, en acción social e en voluntariado, e non só iban a estar, non só iban a ter posibilidades de formación como marca a lei, que é un dereito, e de suxestión e de propostas, sino que tamén iban a tomar decisións. A decisión íase a tomar dentro da propia asociación de voluntariado, non iban a depender dunha decisión da alcaldía ou do funcionario de turno. Entón, unha vez aceptado ese marco, que realmente foi un proceso participativo alá polo 99, que agora está moi de moda, non? Pero, bueno, un proceso participativo, pois un pouco que xurdiu así un pouco da nada, non? Bueno, pois a raíz desa experiencia empezamos con proxectos pilotos de 15, 20 voluntarios, ata que nos metimos en xestión anual alá polo quinto ano de vida do proxecto, pois de entre 80 e 100 persoas voluntarias anuais, e se conseguiron unhas ratios de participación pois increíbles, sobre todo de permanencia dentro da acción voluntaria. Normalmente a vida útil dunha persoa voluntaria dentro dunha organización suele ser entre 3 e 6 meses, polo que din as estadísticas dentro incluso da Xunta de Galicia, do Ministerio e demais. Nós seguimos tendo persoas voluntarias dadas de alta dende hai 20 anos. É dicir, que siguen colaborando dende hai 20 anos dentro da propia proxecto de acción voluntaria. Por qué? Precisamente por iso, porque nin os funcionarios nin os políticos e políticas tocan e deciden, senón que son eles mesmos quenes se forman para poder tomar esas decisións, simplemente a administración o que fai é acompañarnos, vale? Entón, cousas que se conseguiron dende hai 20 anos, pois atención á diversidade, é un grupo hiper heteroxéneo como a sociedade mesma, conseguironse que salían proxectos adiante mascados dentro das reunións de voluntariado, votados e tomada a decisión por eles mesmos e puxeronse en marcha, proxectos pois tan bonitos pois como pode ser o proxecto Ríos xunto con Adega para cuidado do río Mero, entorno natural do paseo fluvial, como pode ser pois a despensa municipal de alimentos que está xestionada por persoas voluntarias a raíz da crise e ao mesmo tempo a montaxe dunha horta comunitaria para dotar de alimentos frescos a esta despensa. Os propios voluntarios e voluntarias son os que xestionan a horta e demais. Bueno, proxectos de todo tipo, proxectos incluso que deron lugar, pois imaginade, no ano 99 non existía ningún tipo de actividade social dirixida a persoas maiores ou a colectivos no Concello. As persoas voluntarias empezaron a facer proxectos piloto de sindaxe de mantemento e demais, e hoxe en día hai unha rede de monitoras e monitoras e de actividades sociais contratadas de máis de 200 actividades municipais, co cal favoreceron a creación do emprego dentro do Concello. Bueno, podría seguir con multitud de máis de proxectos pois que eles mesmos analizan cales son as necesidades do seu entorno, dos seus barrios, da súa comunidade, fan propostas de actuación dentro das reunións de voluntariado, votan eles mesmos a súa posta en marcha ou non e dispoñen dun orzamento municipal que tamén deciden eles en que se gasta e en que non se gasta para sacar adiante todas estas propostas. Todo isto que vos conto tivo o seu sentido no ano 99, porque, como vos dixen, non existía ninguna outra ONG ou asociación do terceiro sector que xestionase voluntariado no Concello. Hoxe en día xa deixou de ter sentido. Hoxe en día no Concello temos a Cruz Vermella, temos a Asociación Mestura, non sei se coñecedes, que traballa con persoas migrantes e con violencia de xénero, que está ten o local en Noburgo, en Culleredo, pero que traballa moito en Cambre. Temos unha ONG que se chama ADRA, que é dunha iglesia adventista, creo que é, e xa hai outro tipo de organizacións do terceiro sector que fan voluntariado, co cal non ten sentido que o Concello siga xestionando un programa municipal, porque estaríamos compitindo, o sea, co resto do tecido asociativo. Que se decidiu entre todas as persoas voluntarias deste programa municipal? Decidiuse que se independizaran dunha vez por todas. Xa cumpriron a maioría de idade, xa teñen 18 anos, eles mesmos están montando agora mesmo unha asociación do terceiro sector, están os estatutos feitos e registrados na Xunta de Galicia, e a partir desa hora independizanse do Concello, un camiño percorrido en igualdade de condicións que o resto do terceiro sector do Concello. O Concello a partir de agora o que vai a facer é simplemente
o que ten que facer, que é o que marca a Lei Galega de Acción Voluntaria, que é promover a acción voluntaria, financiala e apoiala, tanto a asociación que xurdiu do Concello como o resto das asociacións por igual. Mais ou menos rápido, correndo un pouco para non aburrirvos, esa é a historia, non? A historia de capacitar a persoas para que eles mesmos participen na transformación social do seu territorio e dándolles absolutamente total poder de decisión dentro do seu proxecto de voluntariado. Esa é un pouco a experiencia que veño a contar. Sin duda é diferente, verdad? Está claro que cando confiamos nas persoas ou cando sentimos que confían, facemos cousas boas. Non, fixeron eles todo. Eles e agora que ides facer? Ahora vos aburrides. No, si non tedes ese movimento. De feito, aparte de que xa existan outras asociacións de terceiro sector que están no territorio, co cal xa non ten sentido que o Concello xestione iso, sino que teñen que facelo por elas mesmas. Dende a crise económica, eu estou encardenado dentro dos servicios sociais. Dende a crise económica non houbo máis contratacións de persoal laboral e funcionario no Concello e aumentaron os expedientes, por desgraza, en servicios sociais moitísimo. E hai outras moitas cousas coas que traballar, tamén levamos temas de igualdade, educación familiar, outro tipo de programas, e aburrirnos nos imos aburrir, dende logo. Seguro que te sintes moi comprendido, porque aquí temos moitas persoas que traballan, saben, de redes de voluntariado, que están traballando pois con alimentos, con moitas cousas moi importantes. Realmente é unha experiencia diferente, verdade? Un aplauso, non? De verdad, non está posto aí agora. Moitas gracias aos tres por contarnos. E quería rematar a mesa de exposición co que para nós é unha máxima. Nós temos na primeira páxina da web un lema que di: nosa convicción é sinxela, que algo sexa unha excepción non implica que sexa excepcional, senón simplemente que encerra unha oportunidade. Por iso nos gusta todo o que é diferente, hai que sacalo á luz, hai que enseñalo, porque o bo é contagioso tamén. Moitas gracias. Perdón, yo sí, quiero hacer una pequeña intervención. Nos acaban de regalar el emblema, la mascota, el símbolo de Máscaras. Es una tortuga preciosa, además. Caminamos como las tortugas, despacio, pero llegaremos. Hechas por el taller de joyería de Grumico. Bueno, imos facer así un percorrido dende o primeiro ao segundo ao terceiro, non? No te asustes, no te asustes. Es que como te gusta tanto la improvisación, pues nada, pero siempre, nunca lo haremos peor que los de los Oscars de hace 2 años. No, eu vou baixar agora porque a primeira que vai entregar, ou se queres, Elena, podemos deixar. Deixa ya, Carla é a que nos está domesticando para empezar a saber comunicar. Intentando. Entonces nos está protocolizando. Sí. Porque aquí el señor presidente es profundamente irreverente, por eso se le ocurren ideas tan extravagantes. Sí, sería cosa miña tema. Ella tiene planteado cómo lo va a hacer. Ahora, señor presidente, obedezca a usted. Eso, que además me encanta mandar a los hombres. Vale, pero escoita, creo que Elena, o mellor, é un fastidio para ela que suba agora, porque ten un pequeno problema cos ollos. Entón, o mellor Elena prefire subir despois, tirando de última. Bueno, pues entón como queiras. No, a ver, es que un poco la idea, bueno, no sé si algunos lo sabéis, otros no, pero si no ya lo sabéis a partir de ahora. El jurado de los premios, una de las cosas novedosas de estos premios es que el jurado siempre lo constituyen los premiados en la edición anterior. Entonces lo que habíamos pensado era que subiesen los premiados en la edición pasada, para una vez aquí pues ya proceder a la entrega de los premios de este año, si os parece. Entonces, leo los premiados de la edición pasada. Fueron Elena Viturro, de la Asociación Española contra el Cáncer, Cristina Ameijeiras, de la Biblioteca Ágora, Rosa Tajes, maestra que desde que se jubiló da clases de alfabetización para adultos, Gonzalo Suárez, por el impulso
y dirección del Festival de Cine Inclusivo de Vigo, Juan Rico, del programa Energía Mayor de la CEATE, y bueno, Alberto Martí, que se le dio a título póstumo y lo recogió su hija Beatriz Martí. Yo entregaré el nombre de Beatriz porque Beatriz, por cuestiones de familia, no podía estar hoy aquí. Entonces ahora un poco la idea es si nos vais diciendo quiénes son vuestros premiados y un poco por qué como jurado se los habéis dado a estas personas. Entonces, sí. Buenas tardes, soy María Elena Viturro, era de la Asociación Española contra el Cáncer, pero siempre se sigue siendo de la asociación. Y he venido un poco averiada porque tengo un problema con los ojos, pero creo que me las arreglaré bien. Y yo he elegido a Concepción del Banco de Alimentos porque me parece que el Banco de Alimentos hace una labor maravillosa ayudando a personas que lo necesitan mucho. Son el que yo he elegido. Gracias. Concepción, enhorabuena, no te acerques a mí que parece que es contagioso. Enhorabuena, me alegro Muchísimas muchísimo. gracias. Ya hacéis una labor maravillosa. Pues sí. Que sigáis haciéndola mucho tiempo. Muy bien. Si quieres hacer un programa. Sí, bueno, que sepáis que es un poco peligroso dejarme hablar a mí, ¿eh? Soy bastante políticamente incorrecta. Entonces, no sé si todo el mundo conocéis la labor del Banco de Alimentos Rías Altas. Somos el banco de la provincia de La Coruña y estamos atendiendo en la actualidad a más de 21.000 personas en toda la provincia. Y esto a través de 182 ONGs. Creo que es algo muy serio y que no se ve. Realmente no se ve. Este premio realmente no es para mí en absoluto, sino es para todo el Banco de Alimentos, porque todos somos voluntarios. Absolutamente todo el mundo que trabaja para el Banco de Alimentos somos voluntarios. Y somos voluntarios de lunes a viernes y a veces los 365 días del año y las 24 horas. Entonces, una cosa que sí quería expresar, pues aquí, sobre todo al técnico de Cambre, yo conozco bastante la labor de Cambre porque, bueno, tengo mucho tal, y tanto vosotros como mucha gente habláis del voluntariado y todas estas cosas y realmente sois muy teóricos, la mayoría. Nosotros nos cansamos, todo el año nos cansamos por activa y por pasiva, en la radio, en la tele, pidiendo voluntarios para que nos ayuden, porque precisamente nosotros no podemos pagar ningún sueldo. Entonces nosotros hacemos todas las labores, mantenemos 4 almacenes, mantenemos un montón de furgonetas, movemos un montón de, pues no sé, 2 millones y pico de kilos de alimentos fueron los que movimos el año pasado, pero llegamos a una operación kilo, que es de donde nosotros quitamos la mayoría de los alimentos, y buscamos gente para que nos haga un turno en un supermercado y no nos aparece nadie. Somos incapaces de animar a la gente, a más gente y a más gente a que colabore. Realmente es un voluntariado de 2 horas. Son 2 horas. Y entonces la teoría de todos, yo oigo mucha teoría sobre el voluntariado, mucha teoría, pero hay que estar en la práctica. Y la práctica somos nosotros. Aquí hablabais de Casco, de Renacer, de la cocina económica. Que sepáis que toda esa gente viene a buscar los alimentos al Banco de Alimentos. Toda esa gente viene a buscar al Banco de Alimentos y como ellos, hasta 182 ONGs. Entonces creo que la labor del banco es muy grande en toda la provincia y es muy grande en la ciudad de La Coruña. Entonces yo creo que nos tenemos que dejar un poco de teoría, de tanta teoría, mucha teoría. Y hay que ir a la práctica. Hay que ir a estar ahí, hay que ir a estar por ejemplo, ahora que una idea genial que yo llevaba años diciendo cómo nadie se le ha ocurrido, el economato de Cáritas, que la gente va y coge los alimentos que realmente necesita, porque le dicen, es que han aparecido por los contenedores, claro, porque tú le das a unos señores una bolsa con alimentos
que no sabes si realmente los necesitan. La gente de fuera no come garbanzos, no come habas, come arroz. Entonces, todas esas cosas, ¿cómo se ven? En la práctica. Y llevando el voluntariado a la práctica. Y tenemos que llevar el voluntariado a la práctica. Dejarnos de tantas teorías de verdad. De verdad que sí. Y un día hablaremos seriamente, tú y yo, de la huerta, de vuestra huerta y de todas esas cosas, porque nos cuesta tener voluntarios en el Concello de Cambre, nos cuesta mucho. Porque están... Bueno. Pero estamos claro, viviendo dos horas de la vida de una persona. Podemos falar ahora, ahora é o momento dos premios, pero temos moito que falar. Pero claro, que hai moita xente que non quere facer voluntariado simplemente para 2 horas, quere participar en todo o proceso. Entón, hai moitas cousas que falar, ahora falamos aí. Bueno, pois moitas gracias a todos e xa digo, isto non é para absoluto para min, isto é para todos os voluntarios do Banco de Alimentos. Moitísimas gracias, de verdade. Cristina. Pero leo yo, ¿lees tú? Bueno, no. Bueno, Cristina Meijeiras, que el año pasado recibió o premio nomeada por precisamente Iago Graña en nome do Servicio de Ocio. Cristina é das Bibliotecas de Coruña. Anuncia ti a quen... Vale. Bueno, pois, boa tarde a todas e a todos. Moitas grazas a Iago, que me deu testigo o ano pasado. Este ano o dou eu a miña biblioteca a unha persoa coa que levamos colaborando dende os inicios da biblioteca, dende o ano 2011, no que comezamos o noso traballo na biblioteca partindo das necesidades da comunidade e dos barrios da contorna. Entón, topamos a Merche, que estaba facendo un labor con persoas maiores no Centro Boa Andanza, na parroquia, e con todas as persoas voluntarias que tiñan ali formando a estas persoas, dándolles clase 2 días a semana. Pouco despois chegaron á biblioteca e ocuparon varias das aulas da biblioteca, e aquel proxecto cos usuarios chegaron tamén persoas como Alfredo, como Rosa, como Ángeles e como outras persoas que despois falará Merche, que son as persoas que dedican tempo a ensinar a ler, a escribir, as contas, as ciencias sociais, o que sexa, a persoas maiores. Os grupos ao principio eran de 35, agora son máis de 50 persoas que temos xa na biblioteca. E gustame moito o servicio de voluntariado de Cáritas por moitas razóns, pero hai dúas, Merche falará agora máis polo miúdo deste servizo, pero hai dúas razóns que para mí son moi importantes. Unha delas é que, independentemente das razóns das persoas que fan ese voluntariado, esas accións voluntarias, as persoas que reciben esos servizos non teñen que demostrar nada, sinxelamente necesitan un servizo e obteñen. Non hai diferencia de raza, de procedencia, de lingua, de religión. E a outra razón importantísima para mí é que as persoas que reciben estes servizos, estas de Cáritas, corresponsabilízanse das súas vidas. Toman as súas vidas na man e aprenden, atopan traballo, atopan un lugar na sociedade. Por iso decidimos que Merche Carrión recibirá este premio hoxe. Le decía el otro día a Pilar y a unas compañeras que estoy como si me dieran un Oscar, ¿eh? La verdad es que es un momento muy emocionante, estoy muy agradecida, muy ilusionada
Pues porque además este año, que aunque Cris no lo sabe, se cumplen 25 años, valga la redundancia, de mi trabajo en Cáritas en el mundo de la acción social, ¿no? Y bueno, es como si fuera el premio de las bodas de plata, ¿no? Quiero darle las gracias pues a mucha gente. En primer lugar a Cristina Maijeiras y a todo el equipo de la Biblioteca Ágora, pues porque reconocieron y nos apoyaron, nos acogieron, nos mimaron cuando llamamos a la puerta porque el Centro Boandanza, que era el club de jubilados que tenía Cáritas en la zona del Ventorrillo, cerró sus puertas. Ellos nos las abrieron y siempre nos han facilitado la tarea, pero además no solo porque hayan reconocido nuestra labor, sino porque la hacen día a día mucho más fácil, siempre dispuestos a ofrecernos todo aquello que necesitamos y que puede potenciar ese envejecimiento activo y esa integración, porque estos grupos que en un principio eran solamente de apoyo, digamos, a gente mayor que en su día no tuvo la oportunidad de estudiar, se convirtieron también en grupos de acogida a personas pues de etnia gitana, gente que cobra risga. Bueno, ahora somos un batiburrillo de educación de adultos del que estamos bastante orgullosos, ¿no? No sería justo que yo recogiera este premio a título personal, pues porque realmente es verdad que soy la cabeza visible de ese grupo, pero somos un equipo de voluntarios fuerte, implicado, que pone muchísimo corazón y dedicación. Está aquí uno de ellos, Alfredo. Otras dos personas no han podido venir porque están en el voluntariado, precisamente. Y bueno, yo quiero dar las gracias con nombres, ¿no? A Alfredo, a Rosa, a Ángeles, a Isabel, a María Antonia y a Matilde, que son las 6 personas que en este momento están en el Ágora con esta actividad. También agradecer a los alumnos y alumnas del Colegio Santa María del Mar y Maristas, que junto con sus profesores echan una mano en educación de adultos. La Asociación Proyecto Máscaras nos ofrece una plataforma para comentar, para divulgar lo que somos, para relacionarnos unos con los otros y conocernos mejor, ¿no? Para establecer esas redes solidarias. Y yo la voy a aprovechar contándoos brevemente qué hacemos en Cáritas Interparroquial de A Coruña, pues para que si queréis animaros, pues vengáis, tenemos los brazos abiertos a todo el mundo, ¿no? Porque todas las personas tienen cabida en el voluntariado, cada una en función de sus gustos, sus intereses y sus aptitudes y actitudes, las dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una oportunidad importante para establecer esas redes que son tan necesarias, que dentro de Cáritas ya tenemos, pero bueno, que siempre está muy bien ampliar y reforzar, tanto a nivel de personas como a nivel de entidades. Lo que más conocéis todos seguramente de Cáritas es la atención social, ¿no? a las necesidades básicas, ¿no? Pues una persona que necesita alimentos o necesita vivienda o necesita pagar suministros. Bueno, pues esto lo llevamos haciendo más de 40 años, pero como las cosas cambian, se van abriendo nuevos servicios que, como decía antes Concha, pues son también necesarios. Uno de ellos es nuestro economato. Nosotros tenemos suerte porque tenemos muchísimo voluntariado. Estamos ahora mismo colaborando más de casi 400 personas, 390 y pico en la ciudad de A Coruña, ¿no? Entre los grupos de Cáritas parroquiales y la sede interparroquial. Es verdad que en muchos momentos todas las manos son pocas. Y claro, quizá el banco de alimentos tenga el problema, pues que claro, es un trabajo un poquito más puntual, más limitado en cuanto a que no es tan variado, ¿no?, como el que ofrecemos nosotros, pero sí que es cierto que claro, que es muy importante. Necesitamos, nuestras entidades necesitan voluntarios, porque no sería viable sin pagar todos esos sueldos, digamos, ¿no? Y porque también las personas, yo creo que le debemos a otras personas y a la sociedad esa implicación.
Tenemos un programa también muy interesante, el programa materno-infantil, que lleva funcionando un año y un poquito, que atiende a mujeres embarazadas y con niños menores de 3 años, pues en todo lo que es asesoramiento del cuidado del menor, cuidados en el embarazo y todo lo que es gestión de lo necesario para criar un niño, ¿no? Productos de puericultura y demás. En el ámbito de mayores hay una residencia, un centro de día, no me voy a extender más con esto, pero también hemos puesto en marcha en diciembre el proyecto Acompáñate, que es un proyecto que pone en valor a las personas mayores en nuestra sociedad. Creo que no es necesario decirlo, que la sociedad cada vez es más individualista y nuestros mayores muchas veces están muy solos. Entonces, para que estas personas que están solas y que pueden tener problemas, pues desde la soledad a que no pueden ir solos a tramitar un papel o a un médico, puedan tener un acompañamiento, como dice el nombre del programa, se ha puesto en marcha una red de antenas, que son pues las tiendas del barrio, el ambulatorio, los sitios donde la gente mayor suele estar, ¿no? Que frecuentan los mayores, y estos sitios localizan esas personas que son susceptibles de necesitar alguna ayuda y bueno, hablan con ellas, les comunican el proyecto que tenemos y ponen en contacto a voluntarios de Cáritas y a un equipo de 2 compañeras con el mayor y este nos explica su necesidad, ¿no? El trabajo con menores y con sus familias también se está un poco especializando, ¿no? Con el proyecto Familia Educa, que hacemos en conjunto con la Fundación Amigó. Familia Educa ofrece apoyo socioeducativo y clases de apoyo escolar y actividades de ocio a niños, niñas y jóvenes de entre 6 y 18 años. Es un proyecto muy interesante que nos está dando muy buenos resultados, lleva pues un año en práctica y bueno, pues el año pasado se atendieron a 100 menores y creo que fueron 98 familias. Para fomento del empleo contamos con el Centro de Formación Violetas, donde se imparten cursos de formación ocupacional, de competencias clave y de educación de adultos. El objetivo es que esas personas que, por lo que sea, no tuvieron acceso a una formación reglada, pues puedan tener un futuro un poco mejor y encontrar empleo, que en definitiva es lo que nos facilita el poder vivir con dignidad, ¿no? Para satisfacer las necesidades básicas y parte de la realización personal. También tenemos el servicio Centro Hogar, que pone en contacto a personas que necesitan otras personas que trabajen en sus hogares con quien necesita trabajar, pero siempre desde la perspectiva del empleo digno y de calidad, intentando que haya una contratación legal y demás. Y más o menos, a grandes rasgos, porque no tenemos mucho tiempo, es lo que hacemos en Cáritas Interparroquial de A Coruña. ¿Qué pasa? Que todo esto necesita, o sea, Cáritas es verdad que es una entidad fuerte, muy conocida a nivel de España y a nivel internacional, pero no nos engañemos, necesita recursos, ¿no? Tenemos muchas personas que colaboran económicamente, empresas. Ya os he dicho que había casi 400 personas voluntarias colaborando con nosotros, pero es que es imprescindible. O sea, nosotros, igual que todas las entidades que se basan en la acción voluntaria, necesitamos de esta para poder seguir haciendo lo que hacemos, ¿no? Necesitamos de la generosidad de las personas y de las empresas y entidades que puedan ayudarnos. Es evidente que la necesidad está ahí, que son muchas, todos los que estáis en la sala conocéis infinitos ejemplos, y que tenemos que seguir todos trabajando pues para que la sociedad sea más justa, más inclusiva y mejor. Por eso yo os animo a seguir fomentando las redes solidarias que van a conseguir esto, y ojalá nuestra tarea algún día desapareciera, pero creo, por desgracia, que hoy por hoy es una utopía. Pasamos a Gonzalo Suárez, que tenemos a Teresa. Bueno,
Ela ven en representación do Festival de Cine Inclusivo de Vigo, que este ano se fará sobre o mes de outubro, non? Sí, do 22 ao 26 de outubro. Aproveito xa que estamos en Coruña para facer un pouco de proselitismo con ese festival, que é moi interesante e que paga a pena chegarse ata ali para cando se sae. Por Dios, por ti. Pois moitas gracias. Bueno, como sabes de catáchedes, eu non son Gonzalo. Gonzalo tivo hai unhas semanas a un neno, o sea, que deu paso á vida, que é algo moi importante para que a sociedade siga, non? Entón, bueno, está aínda comezando coas súas labores de pai e, bueno, hoxe achegueime eu que son un membro máis de outros tantos que está no Festival de Cine Inclusivo. No Festival de Cine Inclusivo de Vigo comenzamos hai 4 anos cunha semente entre alumnado e profesorado do IES Audiovisual de Vigo con dúas ideas, non? Moi sinxelas. Naquel momento pareceunos que debía ser sinxelo, pouco a pouco decatámonos que era difícil e que, bueno, que íamos abrindo pouco a pouco o camiño aquí en Galicia. Unha era visibilizar todo o que era a discapacidade, a diversidade na nosa sociedade, vale? Visibilizar na pantalla, que todo o mundo cando vaya a un cine poida sentirse representado. E por outro lado, que ninguén teña unha barreira sensorial para poder ir a un cine, non? Traballar un pouco o que era a accesibilidade coa audiodescripción e o subtitulado, non? Para persoas con diversidade funcional, tanto auditiva como visual. Bueno, pouco a pouco fomos, a verdade é que levamos 4 anos aprendendo pouco a pouco, coñecendo outras asociacións que están traballando nesto, como o Proxecto Máscaras, que son increíbles, que o fan genial, que a webserie, pues, bueno, a min encantoume e que espero que do 22 ou 26 pues, que teña un oco para poder achegarse aí a Vigo e que teñamos a sorte de ver a webserie ali. Sí, hai que liar un pouco. Como de por ascender, pois xa tenemos que ir a Vigo. Bueno, e nada, e este ano, pois xa, por exemplo, poder os que non vos podeades achegar a Vigo, poderes ter as nosas audiodescripcións nos vosos móviles gracias á aplicación da UDES, que é da 11, que a 11 Madrid, pois vamos a asinar agora nunhas semanas un convenio para poder ter as nosas audiodescripcións nos móviles, vale? Podelas baixar e xa non ter que usar uns chintófanos así un pouco anticuados que usábamos ata a anterior edición. E, bueno, toca, xa non me enrollo máis, quero falar sobre o noso, a quen lle pasamos a testemunha este ano. Pensamos en Xavier Bermúdez, pensamos en él por unha cousa, porque o audiovisual galego moitas veces nos pensamos que aquí somos pequeniños, que estamos no fin do mundo e tal, pero o que sí que é certo é que nós sempre somos punta de lanza, non? Sempre en Galicia hai xente que se lle ocorren cousas ou que temos unha mente moi aberta para facer cousas dende aquí que despois, anos despois, ocorreselle outra xente e todo o mundo lle aplaude en España, en Europa, etc., non? Entón pensamos en Xavier por León e Olvido. Aparte, dentro de uns meses vai a comezar a gravar León e Olvido outra vez, a secuela, vamos, 15 anos despois. E, bueno, León e Olvido foi, non sei se a primeira película, unha das primeiras películas, agora vos lo vai a contar el, no que un actor con síndrome de Down. Entón, bueno, nestes meses pasados tivemos fenómenos como Campeones, que estivo no noso festival e que foron moi aplaudidos en España, cando nós aquí en Galicia fomos pioneiros. Entón, bueno, que veña el, que fale, que vos conte e que penso que hai que destacar. Boa tarde. Nada, moitas gracias a Teresa e ao Festival de Cine Inclusivo de Vigo por ter pensado en min. Bueno, moi agradecido tamén a Proxecto Máscaras por estas iniciativas. Eu síntome un pouquiño intruso porque eu non é voluntariado o que eu fago, é unha empresa que somos profesionais e vivimos do traballo que facemos, películas, documentais. O que sí temos unha satisfacción especial porque
rapaces e rapazas coa síndrome Down puideron traballar como profesionais no cine por primeira vez. A nosa película foi a primeira con un protagonista coa síndrome Down en España, non en Europa, pero sí en España. Bueno, tiveron esa ocasión de traballar como profesionais, cobraron igual que o resto dos profesionais, estaban moi satisfeitos. Bueno, era unha alegría ver o orgullo e satisfacción que presentaban o salario aos seus pais. Foi unha experiencia inesquecible, porque obrigan a unha movilización emocional moi grande, porque eles tamén a teñen. É imposible non corresponder. O certo é que acabas agotado. Algún tempo despois atopeime con algún dos que participaron na película. Por Coruña ainda algún se me acercou, Carlos, non lle parecerá mal que diga o nome, me dixo que, Xavier, non temos nada máis que cobrar. Pareceche pouco que cobraches. Nada, quedamos en facer outra. Esta vez non vai ser en Coruña, non poderei contar con os mesmos, con todos os mesmos. Faremos cos mesmos personaxes, cos mesmos protagonistas, un rapaz coa síndrome Down e unha actriz que non ten esa síndrome. Traballaremos en Ourense a partir deste finais deste verán, facendo unha película con eles, contando a súa vida 15 anos despois. E nada máis, decir, bueno, que parte da satisfacción de recibir este agasallo que sexa unha iniciativa da sociedade civil. As actividades máis os movementos sociais máis interesantes que hai agora no mundo proceden da sociedade civil, o movemento das mulleres, os movementos pola inclusión, pola igualdade, a defensa do medio ambiente, a defensa dos colectivos minoritarios máis desfavorecidos, a defensa das liberdades. En fin, é un orgullo animar a que a sociedade civil siga empoderándose, levando adiante estas iniciativas con ou sin apoio oficial, como sexa. Moitas gracias. Rosa se presenta directamente. Entonces, por favor, nada. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Rosa María Martínez Tajes. El año pasado fui una de las premiadas, pero no he podido recoger directamente el premio porque estaba hospitalizada un día como hoy. Lo ha recogido mi hija y ha sido un orgullo para ella también recoger un regalo dirigido a su madre, claro. Bien, aprovecho que ahora estoy aquí para dar las gracias, porque no las he podido dar personalmente, pues a la persona que me nominó, que es la madre Elvira, directora del Colegio de las Madres Calasancias, a la Asociación Proyecto Máscaras y a la Diputación de La Coruña. Y bien, hoy no vengo a esto, vengo a presentar a otra persona. Las personas que trabajan con acción voluntaria, entidades o personas en particular, saben, son conscientes de características y cualidades que tienen estas personas tan generosas. Personas que el compromiso, el tesón, la constancia, la alegría, la ilusión, todo lo que ponen son fruto de estas cualidades y muchas más, claro. Son fruto de un corazón grande, noble y generoso, como el de Pilar Balseiro Arruti, que es la persona que voy a presentar hoy. Pilar Balseiro, Pitusa para los más cercanos, ella pertenece a la acción voluntaria de la Asociación contra el Cáncer de A Coruña. Su experiencia la va a comentar ella y la va a compartir con todos nosotros aquí ahora. Gracias, Pili, por aceptar.
madre mía, esto es tremendo, un voluntario que de repente te dice todas estas cosas bonitas, al final casi me las voy a creer. Estaba echando cuentas, claro, ahora, unos que tenemos ya muchos años, y resulta que empecé con el tema del voluntariado hace 50 años, cuando todavía en la Cruz Roja poníamos las banderitas con aquellos alfileres que te decían, uy, no me pinches. Antes de llegar a la Asociación contra el Cáncer, muy poquito antes, que llevo muchos años, empecé en la parroquia de Santo Tomás. Y quiero dejarlo claro porque es una parroquia que, sin ser diocesana, está dirigida pues, por los misioneros paules. Enseñó y tuve la suerte de participar como catequista a los niños y a los jóvenes que hoy están aquí, que ya han creado sus familias, a que lo primero y principal son las personas que más lo necesitan. Aquí hay jóvenes que entonces eran niños que se han pasado noches dentro de la parroquia cuidando a personas que estaban tiradas en la calle. O sea, quiero que también quede claro que hay parroquias, padres paules en este caso, hijas de la caridad, que aquí enfrente, en el edificio que está enfrente, que era el antiguo refugio donde se recogía toda la gente que estaba en la calle y se sigue haciendo ahora en el otro nuevo, ahí participaban todos los niños ya jóvenes de esta parroquia, precisamente para aprender que no todos tenían una casa y todos tenían unos padres que los quisieran. Y de vez en cuando pues dábamos cursos para motivar a esas personas y descubríamos detrás de esas personas unas historias de vida tan tremendas que fue lo que siempre nos intentaron transmitir a nosotros en la parroquia e intentamos nosotros hacerlo con nuestros jóvenes. Tenemos aquí un ejemplo, hay una familia allí al fondo, que Dani, aquel que está al fondo de rayas y que quiero que se sepa, es de los que deja en casa a su mujer y a sus hijas para estar en la parroquia durmiendo con esas personas que están tiradas en la calle y que a veces pues hay gente que dice, mira, ahí está borracho, está drogado. Hay unas vidas tremendas. Bueno, yo quiero dar las gracias a Santo Tomás por esas vivencias que hemos podido tener. Quiero dar las gracias a la ONCE, donde también soy voluntaria, y hay gente aquí en la ONCE que llegar allí es una alegría porque todo el mundo está contento. Yo he tenido la suerte de estar con unas personas muy especiales, Loli, que las personas que están aquí de la ONCE la conocen, que solo con que te coja la mano, es invidente desde que tenía 17 años, y solo con que te coja la mano, ya aunque no le digas nada, ya sabe cómo te sientes. O sea, es un mundo diferente. Ya cuando sales la primera vez con el antifaz a la calle y haces todo el recorrido y te llevan a una cafetería y tienes que tomarte el café y tal, descubres, madre mía, qué poquitas cosas somos nosotros, ¿vale? Los que nos creemos que somos, como decía antes, la película, normales. Y bueno, ahora que os voy a decir yo de la Asociación Española contra el Cáncer, ahora teníamos que estar trabajando allí porque el domingo es la carrera. Y antes de decir nada, quiero que sepáis que para la carrera ya estamos a cubierto, está todo ya cubierto, pero para la andaina todavía os podéis inscribir mañana y el domingo inscribimos todavía. ¿Qué os voy a decir de la Asociación Española contra el Cáncer? Tengo la suerte de llevar muchos años, en todos los sitios que he estado, no es Pili Balseiro, es un equipo de personas que trabajamos juntas y que tenemos la suerte, la gente que participamos en la acción voluntaria, como dices, no voy a decir voluntariado, acción voluntaria, que formamos una nueva familia. O sea, entre todos lo que formamos en todas estas ONGs, asociaciones, es una verdadera familia. Hoy, por ejemplo, todos mis compis de la asociación están trabajando. Los de la Asociación contra el Cáncer hoy están trabajando porque la carrera es tremendamente importante y tenemos que estar todos al pie del cañón. Bueno, pues nuestra labor consiste en acompañar a los enfermos de cáncer. Cuando te dicen que tienes cáncer, el impacto es brutal. Por muy fuerte que seas y por muy estupenda que quieras estar, haces unos picos tremendos. Entonces, la asociación está para eso, para acompañar desde el primer momento, para informar. Hay personas que tienen la suerte de tener una familia, pero hay personas que no tienen familia. Imaginaros, sola y con cáncer. ¿Qué hago? ¿Cómo me muevo? ¿Qué tal? Para eso estamos todos los voluntarios de la asociación. Para acompañar, para informar. Vamos a los hospitales. De hecho, hay un proyecto que se llama Corazones Solidarios, que lo hacemos de momento en el Avente y Lago. Se irá ampliando según vayan dando permisos. Y solo os quiero poner un ejemplo. Hace muy poquito
se ha hecho el primer encuentro, de familias y enfermos de cáncer, el primer congreso, que ha sido un éxito. Y según entrábamos, bueno, pues estaban de todas las asociaciones de Galicia y se nos acercaron, bueno, pues unas personas de Mugardos, sentaron, y una de ellas, a mí porque era la que estaba en ese momento, ¿no? Y se acercó y me dijo, ¿te puedo dar un abrazo? Y yo le dije, claro, naturalmente, pero más de 7 segundos tiene que durar el abrazo, que es lo que nos dice Luis Galindo. Tenemos a nuestro presi allí. Y se lo di y empezó a llorar y me decía, no os podéis imaginar cómo me valió ese corazón que me trajisteis. Es un corazón, es un cojín en forma de corazón con toda la información. No os podéis imaginar cuánto me valió ese corazón. Estuve con él durante todo el tratamiento. Yo, ¿qué os puedo decir? Esas experiencias nos enriquecen muchísimo. Yo solo animo, supongo que aquí hay muchísima gente ya en el voluntariado, pero yo solo animo a los que no lo son, que lo hagan, porque te cambia la vida. Muchas gracias. Perdón, por Dios. Muchísimas gracias al Proyecto Máscara, muchísimas gracias al MUNCIT, y por Dios, que no me quiero dejar a nadie. Juan Rico, del programa Energía Mayor de la Confederación Española de Aulas de la Tercera Edad. Que o ano pasado foi o premiado por parte do MUNCIT. Gracias. Buenas tardes a todos. La persona a quien hemos decidido nombrar para este año es miembro de una fundación, curioso, la Fundación Fonte. Dicho así, pues habría que profundizar un poquito en qué es esto, ¿no? Cuando un grupo de jubilados se reúne, normalmente la gente piensa que es para echar la partida, que también. En este caso, un grupo de gente, 7 personas, se reúnen, juegan la partida también, comen, pero también deciden que hay que hacer algo más. Y ese algo más, dado que toda esta gente fueron autónomos, pequeños empresarios, deciden que hay que ayudar al talento, ayudar a la gente que quiere empezar. Y entonces, bueno, tienen una idea, hacer una fundación de ámbito gallego, sin ánimo de lucro, evidentemente, la dotan ellos con sus pequeños recursos y deciden que van a ayudar al que quiere empezar. Entonces, cualquier persona, sobre todo son los jóvenes que quieren empezar, presentan un proyecto, ese proyecto se analiza y no se le da una subvención. Este grupo de gente se involucra en el proyecto, toma parte en el proyecto, pregunta, ¿cuánto aportas tú? 5.000 euros, yo te doy otros 5.000 y vamos a medias. Se constituye una sociedad y empezamos a trabajar. Esta gente, pues, apoya el arranque, les ayuda a hacer los proyectos correspondientes, los papeleos, todas estas cosas, y arranca el proyecto. Una vez que arranca, el promotor puede en cualquier momento decir, bueno, voy a navegar solo. Y en ese momento resuelven la sociedad, es decir, tú me diste 5.000 euros, ahí los tienes y hasta luego. Me hago con la sociedad y sigo avante. Ese dinero vuelve a la caja y vuelve a ser empleado otra vez en otro proyecto. ¿Qué ocurre si el proyecto fracasa? Pues si el proyecto fracasa, fracasamos todos. Simplemente, fracasamos todos. Nadie le va a reclamar esos 5.000 euros porque los ha perdido la sociedad y los han perdido ellos. Ni tiene ningún banco que le va a ir a expropiar, ni le va a hacer ningún tipo de faena. Sencillamente es una actividad que no ha ido bien y bueno, pues se deja y volvemos a empezar otra vez. Me parece una ayuda magnífica y una actividad extraordinaria de premiar y de promover el talento. Y lo que tiene para mí muchísima validez es que esta gente están al margen de toda la parafernalia de instituciones, donaciones, subvenciones y demás. Son sus recursos. Me parece maravilloso. Y por eso pues hemos propuesto a Genaro Ripoll como miembro de ese grupo maravilloso de gente como premio de este año. Muchas gracias.
Bueno, mi compañero Juan, nos conocemos hace mucho tiempo, ¿sabéis? Porque estuvimos juntos en el colegio desde siempre. O sea, entonces, bueno, ya no digo los años porque él se llama Rico, yo Ripoll. Entonces estábamos en las listas, estábamos siempre juntos, siempre estuvimos juntos y seguimos juntos. Entonces le agradezco mucho el premio, por supuesto, a Máscara. Lo explicó muy bien, no hace falta decir mucho más, lo explicó muy bien. Somos una fundación, ahora somos siete miembros y la mayoría estamos jubilados. Fuimos empresarios en su día, la mayoría, y no solamente aportamos el dinero para construir la sociedad, sino que hacemos un seguimiento, seguimos con ellos, con él normalmente. Ya hemos hecho varios proyectos, algunos están aún funcionando, pero tan diversos como pues un taller que hace en Oleiros cuadros de bicicletas, pero cuadros de bicicletas que los hace a medida, en titanio, en carbono, o sea. Entonces, bueno, es un proyecto que ahora hace ya 2 años que estamos con él y quiere comprar su parte porque considera que ya nosotros encantados de que lo haga y de volver otra vez a añadir para otros proyectos pues de educación, Líboles, que le pasó igual. Tenemos ahora mismo otro, digo, todo nos vale, cualquier proyecto nos vale. Nos tiene que interesar y emocionar el que lo promueve. No vale, porque a veces vienen en la fundación, por el nombre de la fundación, a recibir dinero. Eso no lo hacemos. Nosotros creemos en esa persona y hablamos con él, la vemos interesada y seguimos con él. Y la asesoramos y la ponemos en relación con todo lo que podamos, la gente que podamos conocer. La ayudamos con los trámites administrativos que son muy engorrosos. Bueno, los proyectos pueden ser distintos, muy diferentes. Tenemos ahora uno en Santiago, que es una tienda online que vende ropa de moda. Tenemos, como digo, de educación. Tuvimos de esta nueva de Food Truck, que funcionó bien y nos volvió a comprar su parte y ya quedó liberado. Y hemos atendido a muchísima gente, a veces orientándoles, a veces diciendo nuestra opinión, ¿no?, de que su proyecto era válido o no. Y eso es lo que hacemos. Muchas gracias, por supuesto, a mi compañero Rico y a la organización, el premio que me dais. Bueno, y ahora Yago, como es el presidente de la asociación y el año pasado se le dio a Alberto Martí a título póstumo, pues... Sí, Beatriz Martí no pudo estar, su hija, porque, bueno, xa comentei antes que tiña unha celebración familiar. A familia de Martí moi grande, hai xente que está fora de España, fora de Europa, entón, obviamente, pues, bueno, era unha ocasión na que non podía faltar. Pero, no seu nome, lle concedemos o premio a Teresa Mendi Villarejo pola súa labor de voluntariado na ONG Aire. Bueno, buenas tardes. No recoge Teresa Mendi, recoge Emilia Agudo, que soy yo en su nombre. Muchas gracias a la asociación, muchas gracias y felicitamos también a todos los proyectos que han pasado por aquí. Realmente es todo muy interesante. Bueno, Teresa ahora mismo no puede estar aquí porque está en Atenas. Aire, la asociación con la que está, tiene un proyecto en Atenas ahora mismo muy bonito, que es atender una maternidad que se llama Elna, donde ahora mismo hay 200 personas, 200 mujeres, familias vulnerables con sus niños pequeños, y entonces se les da un espacio donde puedan estar seguras, donde puedan estar, desarrollarse en formación y donde puedan tener la seguridad de que sus hijos y ellas mismas son atendidas. Aire, que es la asociación con la que está, también tiene otro proyecto en Sáhara ahora mismo.
Aire comenzó en plena crisis de los refugiados con la guerra de Siria y comenzó como una asociación totalmente de rescate, iban al mar directamente. A partir de ahí, todo en Grecia y en el Mediterráneo era como muy confuso, había muchísimas ONGs que ayudaban como podían, pero eran un poco como pollos descabezados. El tema se fue organizando un poquito mejor. Aire se resituó en unos campamentos de refugiados que fueron en Katsikas en primer lugar y después en Tesalónica. Más tarde la situación en Grecia es que los campos de refugiados ya se decidió deshacerse de ellos y reubicar a toda la gente que había o ayudarla a pasar fronteras hacia otro sitio. En ese proceso que se está ahora es donde se ha conseguido este hueco de atender en esta maternidad a las familias vulnerables de refugiadas que están ahora mismo en Atenas, y allí mismo está ella ahora trabajando. Evidentemente me transmite su pena por no poder estar aquí, que le hubiera encantado. Espero que para el año que viene esté para dar su premio. Y por mi parte, que yo vengo de mera intermediaria, me ha encantado estar aquí compartiendo esta tarde, me ha encantado conocer los proyectos y a toda la gente que ha estado aquí, y muchísimas gracias a todas. Sin más, aprovecho la ocasión para saludarle. Isabel, achégate, por favor. Pero no micro, claro, pero puedes decirlo aquí. Bueno, pues nada, que moitísimas gracias a todos por acompañarnos. Ímonos sacar a foto de familia de premiados e premiadas, e premiantes e premiantas. Nada máis, que moitísimas gracias por acompañarnos. Haberá un pincho abaixo, que iso é importante. Dixo, xa comentaba antes que nós aprendemos moito de Manuel Aguilar, que agora estamos por ali, non? E dicía que chegaba un momento no que a xente xa sabía que estábamos pinchos abaixo e non se podía dilatar máis a historia. Entón este é o momento. Gracias.